para iniciar la mesa, con la ponencia que se llama Acontecimientos Internacionales en relación a las políticas identitarias. Contamos con Amparo Domingo, que es licenciada en Filología Inglesa y, entre otras cosas, representante de Women's Declaration International, que es la organización internacional, aunque sucede en el Reino Unido, que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo. Así que gracias, Amparo, y tienes la palabra. Muchas gracias, Sonia, por la presentación, y muchas gracias, por supuesto, al Partido Popular y a Patricia Rodríguez por la invitación a participar en esta jornada para poder ampliar la información facilitada el pasado 16 de diciembre en la jornada La Ley Trans Hablan los Expertos, que tuvo lugar en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, igualmente organizada por el Grupo Parlamentario Popular. Jornada que, por cierto, invito a visionar a todas las personas que no hayan podido hacerlo aún, porque el vídeo de la jornada se encuentra disponible en la web del Congreso y todas las intervenciones fueron de muy alto nivel y aportan muchísima información a este respecto. En aquella ocasión me refería a la cuestión central, la fundamental en todo este asunto, que es la pretensión del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocido comúnmente como Ley Trans, su pretensión de desvincular la categoría legal sexo de la categoría biológica sexo en el ordenamiento jurídico español y todas las consecuencias legales que dicha desvinculación va a tener para las mujeres en distintos ámbitos, ya que nuestros derechos como mujeres están basados en la categoría sexo. Y hoy, las ponencias de hoy también han abundado y han ampliado información detallada, profesional, sobre las diferentes implicaciones que esto lleva. Yo no voy a repetir lo dicho en aquella jornada, como estoy comentando, sino que mi intervención se va a centrar en los últimos acontecimientos sucedidos en el ámbito internacional y en concreto en el contexto de Naciones Unidas, con el fin de aclarar que este asunto supera el marco nacional y es mucho mayor que las discrepancias entre partidos políticos españoles, además de desvelar como falsas las afirmaciones que sostienen que estas políticas son un avance de derechos o que se trata de la aplicación de principios de derecho internacional, nada más lejos de la realidad. Voy a empezar comentando brevemente, ya que una de las siguientes ponentes ampliará la información al respecto, sobre la actuación de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, la señora Rem Al-Salem, en la tramitación de la ley del Parlamento de Escocia que pretendía aprobar la autodeterminación del sexo registral en dicha jurisdicción. La señora Al-Salem escribió el pasado 29 de noviembre a las autoridades británicas para expresar su preocupación por la propuesta en Escocia de autoidentificación del género, que es como denominan en el Reino Unido al acto equivalente en España de la autodeterminación del sexo registral. En su escrito, la señora Al-Salem manifestó expresamente que compartía la preocupación de que estas propuestas puedan abrir una puerta a varones violentos que quieran aprovechar el trámite en beneficio propio, lo que evidentemente presenta riesgos potenciales para la seguridad de las mujeres, como venimos diciendo las feministas desde hace años, y que en España han provocado jocosos comentarios de muy mal gusto por parte de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Gobierno. Al conocer la postura de la señora Al-Salem, desde mi grupo, Women's Declaration International, en España, le escribimos para poner en su conocimiento que en nuestro país, las mujeres españolas, nos enfrentábamos a la misma amenaza que las mujeres escocesas. Antes de remitírsela, y en menos de 24 horas, recabamos casi 1.200 firmas de adhesión y entre esas firmas 101 organizaciones o colectivos feministas de toda España dando apoyo a nuestra carta. La carta ha sido recibida por su parte y estamos a la espera de una respuesta oficial. El segundo acontecimiento reciente que quiero destacar en mi intervención es la queja presentada ante Naciones Unidas por parte de la organización LGBT Alliance, la Alianza LGB, grupo originario de Reino Unido, ahora internacional, cuyo fin es la defensa de los derechos de las lesbianas, gays y bisexuales, es decir, de todas aquellas personas que sienten atracción sexual por personas de su mismo sexo. La queja formal es contra el experto independiente en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Borloz, por lo que describen en su carta como un fracaso en el cumplimiento de su mandato.
Recordemos que este experto se reunió con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que ambos quedaron muy satisfechos por su reunión, manifestando total sintonía entre ellos. La queja de la LGB Alliance fue remitida y hecha pública hace menos de un mes, el 10 de enero de 2023. Está publicada en su página web y cuenta además con adhesiones de grupos de distintos países, entre los que se encuentran tanto mi organización, Women's Declaration International, a nivel global, como Confluencia Movimiento Feminista, desde España, dado que ambos grupos feministas defendemos los derechos de las lesbianas a mantener relaciones sexoafectivas con mujeres como parte de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Puede que sea necesario aclarar, ya lo hemos dicho en otros foros, pero recordar que el señor Madrigal Borloz es uno de los firmantes de los principios de Yogyakarta +10, que es la extensión realizada en 2017 a los 29 principios originales aprobados en 2006 en Indonesia por un grupo de expertos a título individual, principios llamados que consagraron la idea de que existía una esencia interior llamada identidad de género que debía ser tenida en cuenta a efectos legales por la mera declaración de la persona interesada. Esta interpretación fue en su momento extraordinariamente novedosa porque no estaba recogida hasta entonces en ningún texto legal ni sentencia judicial en dicho sentido. Fue originada en ese documento. Como estos principios fueron suscritos a nivel individual, no son ningún instrumento de derecho internacional de derechos humanos ni tienen, por tanto, ninguna fuerza legal ni capacidad vinculante, a pesar de lo cual han influido en numerosas iniciativas legislativas en todo el mundo, entre las que se encuentran, por cierto, muchas de las leyes autonómicas aprobadas en España, tanto por gobiernos del PSOE como del PP. De la queja de la LGB Alliance contra Madrigal Borloz, quiero leer 2 párrafos brevemente. Uno es una síntesis con la que ellos sintetizan su posición de esta queja dirigida al presidente entrante del Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. Ahora leo textualmente. En resumen, el señor Madrigal Borloz insta a los países a que implanten la autoidentificación de género y promueve el manifiesto activista conocido como los Principios de Yogyakarta en vez de hacer su trabajo. Ignora en gran medida la parte de orientación sexual de su mandato. No ha propuesto ningún programa contra la criminalización de las relaciones homosexuales en 69 países. No ha propuesto ningún programa contra la discriminación y la violencia que sufren en todo el mundo las personas con orientación sexual o homosexual. Insiste una y otra vez en que la autoidentificación de género no supone ningún riesgo para los derechos de las personas LGB o de las mujeres, a pesar de que se le ha proporcionado una montaña de pruebas de lo contrario. Además de desestimar los hechos que se le presentan, también tergiversa la ley afirmando falsamente que el derecho internacional de los derechos humanos exige la introducción de la autoidentificación de género. Tiene la obligación de publicar las comunicaciones que recibe, pero no publica las de los grupos LGB que rechazan la ideología de la identidad de género, al parecer por considerarlas odiosas. Esto es una síntesis de la queja que tiene varias páginas y ahora ellos han publicado en su página web también, acompañando esta síntesis, el último párrafo, también por sintetizar su postura. Vuelvo a leer textualmente de la queja de LGB Alliance. Como va dirigida, como digo, al presidente del Consejo de Derechos Humanos, dicen: es posible que simpatice con las opiniones de Víctor Madrigal Borloz o que las considere progresistas. Si es así, nos gustaría añadir lo siguiente. Las personas que se sienten atraídas por otras personas de su mismo sexo son objeto de discriminación y violencia en todo el mundo, sean cuales sean sus creencias. Esa es sin duda una de las principales razones por las que se creó el mandato de este experto independiente. Representamos a gays, lesbianas y bisexuales, recuerdo que estoy leyendo en nombre de la LGB Alliance, que podrían suponer que merecen protección en virtud del mandato de este experto independiente. Sin embargo, de todo lo que dice y hace Víctor Madrigal Borloz, se desprende claramente que solo nos considera dignos de atención si pronunciamos los mantras: las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, las identidades no binarias son válidas. Ese es un sistema de creencias. Es totalmente independiente de la orientación sexual. No compartimos ese sistema de creencias. Nuestra orientación sexual no tiene nada que ver con cómo se identifica a alguien. Por favor,
Díganos si ahora las Naciones Unidas consideran que las personas lesbianas, gays y bisexuales que no suscriben este sistema de creencias ya no merecen su protección. Sería bueno saber si seguimos incluidos en la familia global de las Naciones Unidas. Y aquí acabo la cita de LGBT Alliance. Concluyo mi intervención con un acontecimiento muy reciente, igualmente de gran relevancia, y es el posicionamiento a favor de las mujeres de la doctora Alice J. Edwards, la relatora especial de Naciones Unidas contra la tortura, cuando ha tenido conocimiento de la internación de convictos varones en las prisiones de mujeres en virtud de las políticas identitarias, exactamente como ya sucede en España en determinadas jurisdicciones, como Cataluña, por ejemplo, y como sucederá con carácter general si se aprueba el proyecto de ley que nos ocupa. El pasado 29 de enero, no hace ni una semana, la doctora Edwards escribió en su cuenta de Twitter, y vuelvo a leer literalmente, #Escocia. Las reclusas tienen derecho a que se las proteja de delincuentes sexuales violentos independientemente de cómo ellos se identifiquen. ¿Dónde está el sentido común? Necesitamos directrices más claras. Fin de la cita. De manera que dos relatoras especiales de Naciones Unidas de ámbitos tan sensibles como son la violencia contra las mujeres y contra la tortura han manifestado su preocupación sobre la vulneración de los derechos de las mujeres que producen las políticas identitarias, políticas que no están basadas en ningún instrumento de derecho internacional de derechos humanos y que, además de poner en peligro la seguridad y la integridad física de las mujeres, entre otros aspectos, redefinen el concepto de orientación sexual al transformar a efectos legales a hombres en mujeres y viceversa. Esta información debería hacer reflexionar a todos los senadores y senadoras de España para votar en contra del proyecto de ley en su redacción actual, ya que incluye la autodeterminación del sexo registral contra la que se han pronunciado las relatoras especiales de Naciones Unidas. Las mujeres españolas merecemos el respeto a nuestros derechos humanos y por ello es necesario no solo la paralización de la tramitación de la llamada ley trans, sino también la derogación de toda la normativa autonómica ya aprobada que contempla dicho derecho inexistente en el sistema de derechos humanos. Nosotras defendemos la definición de mujer en base al sexo. Muchas gracias. Muchas gracias.